Y realmente tenía ganas de que llegara este día porque, bueno, os he compartido durante los 7 módulos anteriores diferentes estrategias, diferentes técnicas pues, que utilizo en mi día a día, que me permiten ser súper productivo, que me permiten hacer muchas cosas en mi vida, tanto a nivel profesional como personal. Pero es cierto que lo que voy a contaros ahora, pues, es la técnica que, como decía antes, más me impulsa, que no, ojo, no es tampoco demasiado fácil de implementar. Veréis que pues tiene que ver con una energía, y ya comenté algo hace unos días, pues que es muy particular en el ser humano y que nos permite avanzar. Y voy a contaros ya cómo conocí yo esto, y seguramente quizá alguno de vosotros también lo conoció de una forma parecida, porque tengo aquí delante uno de mis libros favoritos. De hecho, alguna persona del grupo que me habéis escrito por email, pues es uno de los que en ocasiones, en función de lo que me decíais, pues os he recomendado. Y en este caso es un libro que se llama Piense y hágase rico, de Napoleon Hill, ¿de acuerdo? Si alguien no lo ha leído, os sugiero que lo leáis. Yo recuerdo, lo leí creo que ya hace 4 años, más o menos, 4 años y algo. Y recuerdo que la primera vez que lo leí, realmente, pues no le saqué todo el jugo que tiene el libro, que es mucho más de lo que en apariencia puede parecer. Es un libro escrito pues hace ya creo que casi un siglo, y que, bueno, hay cosas, ¿verdad?, que quizá las notas un poquito extrañas porque hace bastante tiempo que está escrito, pero que recoge una sabiduría extraordinaria. De hecho, hay muchos libros que, bueno, que cuentan un mensaje muy parecido a Piense y hágase rico. El libro quizá que da origen, al menos en la literatura, digamos, contemporánea, por llamarlo de algún modo, de desarrollo personal, es un clásico mucho más finito que se llama Como un hombre piensa, así es su vida, de James Allen. Es un libro que, pues también, en definitiva, trabaja con un concepto que tampoco quiero desvelar aquí, porque si alguien no lo ha leído, pues no voy a hacer spoiler, o al menos no del todo, porque algo sí que quiero comentar. E insisto, es un libro pues para disfrutar, para buscar ese mensaje, para buscar un secreto que hay escondido en ese libro. Para mí, por supuesto que fue tremendamente revelador. Así que, bueno, os sugiero que, de hecho, ¿quién lo ha leído ya? Imagino que habrá gente que ya lo ha leído, algunas personas lo han leído, la mayor parte de vosotros no. Os sugiero que lo leáis, que lo disfrutéis y que busquéis ese mensaje escondido que tiene. Porque este libro es algo diferente a, por ejemplo, Cómo uno piensa en su vida, o, por ejemplo, de William Wallace, La ciencia hace ser rico, que también traduce un mensaje parecido, porque, entre otras cosas, tiene un capítulo número 11, que ahora voy a compartir algunas palabras, y que a mí realmente me llamó mucho la atención, ¿no? Porque el capítulo número 11 se llama El misterio de la transmutación del sexo, el 10º paso hacia la riqueza. Y bueno, al final, es cierto que hasta hace un tiempo la palabra sexo quizá era algo más tabú, pero creo que ya podemos hablarlo con total normalidad, y de hecho, sin decir nombres, voy a comentar que ya hay varias personas que por email pues me han preguntado sobre preguntas relacionadas con el sexo, con la energía sexual, con sexo y rendimiento, porque evidentemente existe una relación, pero esto va mucho, mucho, mucho más allá. La pregunta que os hago es la siguiente. ¿Tenéis curiosidad por saber cómo... Bueno, ¿qué quiere decir esto primero de la transmutación del sexo, de la transmutación de la energía sexual? Y, por supuesto, ¿cómo esa transmutación os puede permitir elevar vuestro rendimiento y vuestros resultados, sí o no? ¿Seguro? No veo mucha energía, si no, no lo cuento, ¿eh? ¿Queréis saberlo, sí o no? Fantástico, pues voy a ponernos en contexto. Me he subrayado, yo sabéis que no suelo subrayar los libros, pero sí que para prepararme esta clase, pues me he subrayado algunas pequeñas partes del capítulo número 11, y que quiero compartirlas con vosotros para simplemente ubicaros y para que también pues sintáis esa sorpresa que yo en su día también sentí, y a partir de ahí voy a, por supuesto, explicar lo que yo saqué de ahí, cómo lo he complementado y cómo he desarrollado mi propio método. Así que voy a dirigirme a ese capítulo. Y al principio del capítulo, uno de los primeros párrafos, dice algo como lo siguiente. Dice: la emoción del sexo tiene en el fondo de sí misma la posibilidad de 3 potencialidades constructivas, que son perpetuar la humanidad, mantener la salud como agente terapéutico y, por supuesto, también el tema que aquí nos ocupa, la transformación de la mediocridad en genio a través de la transmutación. Claro, yo cuando leo esto hace 4 años, como os he dicho, la transformación de la mediocridad en genio a través de la transmutación,
Imagino que como Judy, que veo la cara que tiene, a mí me sonaba como, hostia, esto es muy raro. O sea, de hecho, esto me suena como a chino mandarín. Pero dije, pero, ostras, pero parece interesante. Y al final veremos que de hecho lo que luego explica tuvo mucho sentido para mí y por eso seguí profundizando. Luego dice algo así, voy a ir saltando algunos párrafos. El deseo sexual es el más poderoso de los deseos humanos. Cuando los hombres, es cierto que cuando lo leáis mujeres, es un libro, desafortunadamente, que en este caso utiliza un lenguaje que solo se suele referir al hombre. Es un libro pues, que sabéis que hace décadas pues, no teníamos el nivel de evolución que, aunque hay que superarlo, tenemos ahora. Entonces, cuando escuchéis la palabra hombre, simplemente se refiere a los humanos, ¿vale? Cuando los humanos se ven impulsados por él, desarrollan agudeza de imaginación, valor, fuerza de voluntad, perseverancia y habilidad creativa desconocidos para ellos en otras ocasiones. Y fijaos lo que decía y lo que a mí me hizo conectar profundamente con lo que estaba leyendo. El deseo del contacto sexual es tan fuerte e impulsor que los hombres llegan a arriesgar su propia vida y su reputación para calmarlo. Esta fuerza motivadora, cuando es controlada y dirigida hacia otras líneas, conserva todos sus atributos de agudeza de imaginación, valor, etcétera, que pueden ser utilizados entonces como poderosas fuerzas creativas en la literatura, en el arte o en cualquier profesión o empresa, incluyendo, desde luego, la acumulación de riquezas. Dije, hostia, tiene sentido. Es verdad que yo en ese momento pues conectaba con situaciones de mi vida en las cuales había sentido ese deseo sexual y me daba cuenta cómo literalmente era una energía muy poderosa. Entonces, ya os decía hace unos módulos que si pensabais en esas situaciones, os dais cuenta que es una fuerza que realmente te mueve y te empuja mucho más que otras. De hecho, en el libro viene una clasificación de 10, de los que, según el autor, Napoleon Hill, dice que son los 10 estímulos más poderosos de la mente. Empezando por el último, por el número 10 en este caso, habla de narcóticos, habla de alcohol, habla del temor, habla de, por ejemplo, el sufrimiento mutuo, y voy subiendo la escalera, habla de una alianza de un equipo de trabajo, habla de la amistad entre personas, habla de la música, habla de el deseo de reconocimiento, el deseo de trascender, el deseo de dejar un legado, el deseo de alcanzar la fama. Habla, por supuesto, de la fuerza del amor, pero por encima de todo dice que el estímulo mayor que el ser humano tiene en su poder es el deseo de expresión sexual. Bien, hasta ahora me estáis siguiendo lo que estoy contando, ¿sí o no? Incluso veo que con alguna sonrisa, ¿verdad, Alejo? Fantástico, bien. Entonces, continuamos. Dicho esto, simplemente para ubicaros, y quería hacer esta pequeña introducción para que entendierais de dónde sale todo esto. Claro, yo estaba leyendo y es cierto que yo, conforme pasaban las páginas, veía que tenía sentido lo que decía, pero yo estaba buscando un método, algo, digo, oye, a mí me gusta, vale, cuéntame esto, pero luego dime cómo lo puedo aplicar, ¿no? Entonces, yo seguía avanzando en el capítulo, hablaba de personajes históricos que habían alcanzado grandes resultados a nivel político, a nivel empresarial, a nivel de influencia, a nivel, pues, por ejemplo, gente que era escritora, que, pues, utilizando la energía sexual, pues, habían llegado lejos, habían generado, pues, grandes cantidades de resultados. Otra de las frases que destaco dice: la sexualidad es la energía creativa de todos los genios. Nunca ha existido ni existirá un gran líder, un constructor o artista al que le falte esa fuerza impulsora del sexo. Y dice también, y con esto termino la lectura, la energía sexual es el principal de los estímulos capaz de producir este ascenso. Ojo, la simple posesión de esa energía no basta para producir un genio. La energía tiene que ser transmutada de un deseo de contacto físico a alguna otra forma de deseo y acción, antes de que le eleve a uno al estatus de genio. Claro, yo decía, vale, ya lo pillo. O sea, el deseo sexual como tal, como lo conocemos la mayor parte de personas, un instinto más primario, no es suficiente y no basta, sino que lo que tengo que aprender es a controlar, transformar y transmutar este deseo en otra forma de expresión que me lleve, en este caso, a alcanzar resultados. En este caso, se suele referir al ámbito profesional. Pero, coño, yo seguí leyendo el capítulo, ya me quedan pocas páginas, y no había método. No me decía cómo aplicarlo. Entonces yo dije, ostras, a ver si me he saltado algo. Yo os decía que a mí, ante la regresión, me interesaba mucho y volvía siempre. Y digo, ostras, tal. Y no encontré ningún método. Entonces dije, joder, qué putada, ¿no? O sea, que el tío te cuente que tienes que transmutar, pero ¿no te quedas un poco decepcionado cuando no te dice cómo? Te quedas un poco así como de bajón, ¿verdad? Bien, pues lo que hice fue, por supuesto, buscar más referencias,
hablar con personas que yo entendía que al final, bueno, la vida te va llegando y vas conociendo personas que también pues prueban cosas, experimentan, tienen conocimiento y pues toda esa investigación, toda esa prueba y ese error, pues me ha llevado en este caso pues a entender, al menos bajo mi propio punto de vista. De hecho voy a contaros el propio método, que ya veréis que es muy sencillo, pero que pues yo decidí utilizar, lo he mejorado, lo he implementado. Son 7 pasos que ahora os contaré y que a mí me sirven en este caso para transmutar ese deseo sexual en algo más intenso, en algo más, digamos, más elevado. Y ojo, porque a alguno ya le ha cambiado la cara, ¿verdad? Sobre todo a alguno, ¿no? Como diciendo, ostras, entonces esto no mola tanto como yo pensaba. Insisto, la idea no es, por supuesto, ni reprimirse ni nada parecido. En ningún sitio he leído, al menos en lo que yo quiero aplicar en mi vida, que haya que reprimirlo. De hecho, hay otro libro que también os recomiendo que se llama El camino del hombre superior, que también habla de estos temas desde otro punto de vista. Y yo, mi perspectiva y lo que os traslado y lo que quiero que quede claro es que no hay que reprimirlo, sino que hay que gestionarlo. No quiero utilizar la palabra controlar, que antes la he dicho, no es controlar, sino gestionarlo, modificarlo, potenciarlo y utilizar esta energía para pues enfocarte en tus proyectos, en reuniones, en presentaciones, en trabajo diario, etcétera, etcétera. ¿Me seguís hasta ahora, sí o no? Genial, con lo cual incluso voy a dibujarlo, voy a escribirlo aquí en la pizarra para que no haya ninguna duda. El objetivo va a ser que este deseo sexual que todas las personas en algún momento de nuestra vida, algunos más, otros menos, pero que es un deseo pues, que todos sentimos y que es muy humano. Por supuesto, esto no significa que se acabó el sexo ni nada parecido. El sexo tiene su momento, tiene su espacio, pero evidentemente todos los que estáis aquí, de hecho, estáis en este curso porque queréis progresar profesionalmente. Si sois empleados, queréis ascender, queréis tener más responsabilidades, queréis ganar más dinero. Si sois empresarios autónomos, exactamente igual, pero con vuestro propio negocio. Y evidentemente, el hecho de tener una herramienta que te permite estar más enfocado y con más energía es fantástica. ¿Qué vamos a buscar? Que cuando queramos, como yo en este caso busco, cuando quiero enfocarme, cuando quiero exprimir el tiempo, cuando tengo a lo mejor ese poco tiempo disponible y necesito la máxima energía que hay dentro de mí, lo que vamos a buscar es literalmente transmutar, como hemos dicho, y ahora explicaré el método. Transmutar ese deseo sexual, y cuando hablo de transmutar se refiere a convertir, a modificar, a transformar. Literalmente en una energía feroz, en una energía, en un enfoque, como os decía, extraordinario. La pregunta que tengo para vosotros es, ¿queréis conocer ese método en 7 pasos que yo utilizo, sí o no? No os veo nada emocionados, ¿sí o no? Pues vamos a verlo entonces. Insisto, esto no es muy complejo, ¿de acuerdo? Va a requerir cierto entrenamiento. Los resultados son absolutamente brutales. Y os hacía la reflexión el otro día. Si conectáis mentalmente con algún momento de vuestra vida en el cual habéis sentido un fuerte deseo sexual, una emoción sexual intensa, os daréis cuenta que en ese momento, incluso aunque estés cansado, aunque incluso mentalmente hace unos instantes no estabas en tus mejores, digamos, puede ser en tu mejor momento, ese deseo sexual te enfoca, te da energía y te hace avanzar. Así que, coño, es una buena oportunidad saber gestionarlo, saber transmutarlo para tener ese foco. ¿Cuál es el paso número 1? De hecho, aquí podéis poner el método, ¿vale? Vamos a explicar el método. Y el paso número 1 en este caso, vamos a llamarlo iniciar el deseo sexual. Os pongo un poquito en contexto, ¿vale? Porque al final, yo cuando utilizo esto, insisto, y quiero que cada uno lo pueda adaptar a su propia vida, a su propio trabajo, a su propio negocio. Imaginaos que tengo un día, pues que por llamadas, por problemas que surgen, pues tengo la cabeza un poquito, digamos, movida, por llamarlo de este modo. A lo mejor incluso voy a poner el peor caso.
se junta que tengo problemas que me afectan, ¿no? Que estoy dándole vueltas a la cabeza, tengo mucho ruido mental. Por otro lado, he descansado poco, con lo cual a nivel físico quizá no me encuentre en mi mejor momento. Y bueno, y además de eso, pongamos que tengo muy poco tiempo para hacer una determinada tarea que exige lo máximo de mí. Es decir, es una situación en la cual pues mucha gente lo que hace es pues hacerlo como puede. Yo lo que elijo es transformar mi estado de esta manera para aprovechar ese tiempo para subir mi energía y para entrar en un foco mental y en un estado de flow espectaculares. ¿Cuál es el primer paso y cuál es el primer activador? El primer activador, evidentemente, es iniciar ese deseo sexual. Entonces, bueno, cada uno lo puede iniciar pues como desee. Yo en este caso lo inicio con el poder del pensamiento. Es decir, todos sabemos que tenemos la capacidad de generar ese deseo sexual simplemente a través de la mente, con pensamientos, con cualquier pensamiento para cualquier persona, pues será el que sea. No voy a entrar aquí en detalles, creo que todo el mundo me sigue y la verdad es que me pongo hasta un poquito rojo explicándolo, pero es así. Simplemente iniciar y activar ese deseo sexual. Esto creo que queda claro, no hay dudas, ¿no? ¿Somos todos capaces, sí o no? Ay, ahora ya no levantéis la mano por si os ven, ¿eh? Bien, vamos a por el punto número 2. Punto número 2, una vez que hemos iniciado ese deseo sexual, lo que vamos a buscar es potenciarlo. ¿Y a qué me refiero con potenciarlo? Pues que una vez que lo he iniciado voy a buscar que ese deseo sexual sea más intenso. Voy a buscar darle más intensidad al deseo sexual. Evidentemente, nuestra mejor herramienta sigue siendo la imaginación, sigue siendo la mente, sigue siendo las emociones. Lo activo primero, punto número 2, me centro en hacerlo más intenso, hacerlo mucho, mucho, mucho más potente, que lo que también se entiende fácilmente, ¿verdad? Bien, vamos a por el punto número 3. Y el punto número 3 en este caso, una vez que lo hemos activado, lo hemos potenciado, vamos a mantenerlo, lo que quiere decir que vamos a darle, en este caso, más tiempo. Vamos a estar, pues, 1 minuto, minuto y medio, 2 minutos, 3 minutos, pues, manteniendo ese deseo sexual para que no sea, pues, digamos, fruto de un momento, sino lo activo primero, lo potencio, lo hago más intenso, lo hago que se sienta mucho más fuerte dentro de mí, mucho más intenso, y luego, por supuesto, lo mantengo en el tiempo. ¿Queda claro hasta ahora, verdad? Parece fácil, bien, lo es también. Punto número 4. ¿Qué es lo que sucede ahora? Fijaos, lo que sucede es que cuando tienes ese deseo sexual, cuando activas un deseo sexual y simplemente lo estás potenciando al principio y luego lo estás, digamos, manteniendo en el tiempo, ese deseo sexual, tanto en hombres como en mujeres, principalmente, digamos que se concentra en la zona genital, ¿de acuerdo? Se concentra en esa zona. De hecho, puedes sentir como en esa zona pues hay más temperatura, hay más calor y, evidentemente, en esta fase lo que sucede es que estás, digamos, siendo, por llamado de algún modo, preso o estás simplemente sintiendo un deseo sexual más primario. La idea es que una vez que tenemos ese deseo sexual más primario, existen mecanismos en tu cuerpo y en tu mente para transmutarlo y para convertirlo en un estado de energía y de enfoque y de concentración mucho, mucho más elevado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Insisto, y recapitulo, estamos con el deseo más activo, más intenso, más tiempo, está fundamentalmente focalizado en la zona genital y lo que vamos a hacer es moverlo por el resto del cuerpo, ¿de acuerdo? Lo que queremos es, y simplemente para que lo visualicemos, es está más concentrado en esa zona genital y queremos ahora expandirlo y, digamos, potenciarlo por el resto del cuerpo de forma que sintamos esa energía no solo en nuestra zona genital, sino en todo el cuerpo. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Punto número, o sea, primer punto, que es el 4, pero lo vamos a expandir. En primer lugar, con la respiración. Lo que vamos a empezar a hacer es una respiración profunda, o sea, vamos a empezar a respirar de forma profunda, continuamente, y además sintiendo que literalmente vamos, digamos, abriendo toda nuestra parte delantera, ¿de acuerdo? Toda la parte central del cuerpo, porque además necesitamos, digamos, desactivar ciertos bloqueos que tienen que ver, por ejemplo, con el estómago, cuando sufrimos, con la garganta, cuando también sentimos a veces o nos callamos cosas, la frente, por ejemplo, mandíbula, toda esta parte frontal del cuerpo, a través de nuestro día a día, ansiedad, estrés, problemas,
emociones que nos guardamos, que vamos recogiendo. Es una parte del cuerpo que se suele quedar bastante comprimida y lo que necesitamos con esa respiración es, simplemente muy sencillo, es utilizar, digamos, toda la capacidad respiratoria, desde el diafragma hasta los pulmones, respirando desde lo que es el propio diafragma hasta el pecho, ¿de acuerdo? Vamos a ir poquito a poco abriendo esa zona y vamos a empezar con este punto número 4 a empezar a mover esa energía sexual que estaba más concentrada en la zona genital por el resto del cuerpo. Lo hacemos además acompañado de una fase número 5, que es la fase de visualización. Y es muy sencillo. La fase de visualización simplemente quiere decir que mientras respiramos y, como decía, con la intención de abrir esta parte delantera de nuestro cuerpo, literalmente vamos a visualizar, esto yo lo hago con los ojos cerrados, vamos a visualizar cómo literalmente la energía se mueve por todo tu cuerpo, cómo la energía sale de tu zona genital y se va desplazando por tu pecho, por tus piernas, por tus brazos, sube a tu cabeza, es decir, digamos que la energía se va maximizando por todo el cuerpo. Repito hasta el momento, ¿de acuerdo? Todavía quedan un par de pasos. Hemos activado ese deseo sexual, lo hemos potenciado, le hemos dado más intensidad con nuestra mente. Hemos también hecho el ejercicio de mantenerlo, de estirarlo en el tiempo, pero es un deseo sexual primario. Buscamos en este caso transmutarlo, que pase de la zona genital a el resto del cuerpo. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, respiración, con una respiración que fundamentalmente nos abra y quite esa opresión que tenemos en toda nuestra parte delantera del cuerpo, que quite la presión en mandíbula, en frente, en garganta, en el pecho, ¿de acuerdo? En el plexo solar, en la boca del estómago. Esas presiones tienen que ir poco a poco abriéndose. Además, también vamos a visualizar cómo la propia energía se va, digamos, moviendo y expandiendo por todo nuestro cuerpo. De hecho, en esta fase donde estamos ahora, ya notaréis un cambio en vuestro estado. Ya notaréis cómo ese deseo sexual más primario se está convirtiendo y literalmente es como si de momento desaparece el descanso, desaparece el ruido mental, como si te sientes con mucho más vigor, con mucho más poder, con mucha más energía, es porque se está activando, se está expandiendo tu energía sexual. ¿Hasta el momento me seguís, sí o no? Genial. Vamos a por el paso entonces número 6, que también es fundamental. De hecho, yo al principio no lo hacía y yo notaba que me faltaba algo y es justo lo que voy a contar ahora. Y aquí lo tengo, el azul. En este caso, el paso número 6 va a ser como un recordatorio de qué. O bien de tu propósito, o bien de tus objetivos a largo plazo. Claro, yo decía, me falta un elemento que me conecte realmente con lo que yo quiero alcanzar en la vida. Fijaos que en el libro Piensa y hágase rico habla mucho de conseguir tus sueños, conseguir tus proyectos, elevarte a la categoría de genio. Todo eso tiene que ver con largo plazo, todo eso tiene que ver con tu propósito en la vida, todo eso tiene que ver con la consecución de metas. Y yo decía, ostras, claro, falta ese recordatorio, esa parte, digamos, por un lado racional, pero por otro lado también emocional, que me conecte profundamente con ese largo plazo, ¿no? Yo tengo un muy buen amigo que una de sus frases favoritas es, tío, el corto plazo fuera, siempre ante la duda elige el largo plazo. Y aquí también hay que recordártelo, porque precisamente cuando muchas veces sientes ese deseo sexual, una de las maneras de transmutarlo literalmente, pero este proceso más completo es pensar si eso que tienes delante te conviene o no a largo plazo. Entonces, lo que haces aquí es un recordatorio, incluso yo sugiero que lo hagáis de manera visual, es decir, que conectéis visualmente con vuestros objetivos a 5 años, con vuestros objetivos en 2020, con cuál es la vida que quieres construir, con cuáles son tus proyectos, con cuáles son tus sueños. Y que hagas un recordatorio mental, porque literalmente eso va a activar mucho más ese deseo. ¿Me seguís, sí o no? Genial. Y por último, a ver si se ve en la pizarra, creo que se ve, chicos, si lo escribo. Sí, va, genial. Por último, cierro con una frase de acción.
yo terminaba con el recordatorio y decía, bueno, pero ahora falta algo como que me ponga en marcha, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, a mí mismo me digo, vamos a por ello. Mentalmente me digo, vamos a por ello y es el momento en el cual empiezo. Entonces, recapitulo todo el proceso. Inicio ese deseo sexual, lo hago más intenso, lo mantengo en el tiempo y cuando está focalizado en mi zona genital lo expando con la respiración, ¿de acuerdo? Abrimos toda la parte delantera del cuerpo, conjuntamente con esa visualización de cómo la energía se va moviendo literalmente por también todo mi cuerpo, todo el espacio. Después hago un recordatorio de eso que quiero alcanzar a largo plazo, eso me da una fuerza extraordinaria. Y por último, lo que hago es simplemente decirme a mí mismo una frase de acción para empezar. Es un poco parecido a lo que os contaba de la técnica de los 5 segundos de Mel Robbins. Esto es brutal. O sea, este proceso es lo que a mí me permite cuando necesito enfocarme, cuando necesito lo máximo de mí. Puede ser antes de una formación, puede ser antes de sentarme en mi despacho a hacer un informe, puede ser en cualquier otro contexto, antes de una reunión. Lo puedes hacer en cualquier sitio también, no pasa nada porque nadie sabe lo que estás haciendo, ¿de acuerdo? No voy a hacer bromas con esto, ¿vale? Que alguno ya creo que sabía por dónde iba, no voy a hacer bromas con esto. Pero, insisto, es un proceso súper, 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 súper poderoso. ¿Os ha molado, sí o no? Insisto, esto es la bomba. Y de hecho, no quiero que se quede solo aquí. De hecho, ahora, como os decía, vamos a hacer una pequeña práctica simplemente para integrarlo, ¿de acuerdo? Yo sabéis que soy partidario de cuanto antes ponga las cosas en marcha, aunque no sea de la mejor o de la manera más perfecta, tu cuerpo ya va pues haciendo ciertos automatismos y es mucho más fácil que después lo repitas y lo vayas, por supuesto, automatizando. Insisto, esto que os acabo de presentar, por supuesto que no es la primera vez que yo lo experimenté, yo no lo hacía de esta manera al principio. Cuando leí Piensa y Hágase Rico, dije, joder, tiene que haber un puñetero método para poder transmutar eso. Y este es hasta el momento el mejor que yo he probado y he optimizado. Así que aquí lo tenéis para vosotros y simplemente ahora lo que vamos a hacer es, como decía, pues una pequeña práctica, ¿de acuerdo? Tampoco es cuestión ahora de lo que de activar un deseo sexual súper, súper, súper intenso, igualmente no pasa nada. Hay mucho tabú con respecto a eso. E insisto, es una energía preciosa, una energía que usada en el sexo también es fantástica, pero que evidentemente si la conseguimos transmutar en ocasiones, pues también nos va a dar una ventaja frente a la mayor parte de la sociedad que esto, vamos, es que lo desconoce por completo, ¿de acuerdo? Lo desconoce por completo. Y de hecho, incluso hay gente, hay personas que, seguramente todos conocéis personas que tienen gran nivel de resultados y que de forma, digamos, casi inconsciente o totalmente inconsciente, utilizan y activan esa energía sexual en los negocios, en su empleo y eso en la comunicación y eso les permite generar grandes resultados. Con lo cual, todos comprendemos que es una fuente de transformación muy poderosa. Ahora ya lo tenéis paso a paso, lo tenéis súper claro para poder aplicarlo. Así que antes de comenzar la práctica voy a simplemente preguntar si tenéis alguna duda. Bueno, por ejemplo, Sergio me pregunta si solo lo hago cuando siento poca energía. Bueno, o cuando siento poca energía o cuando tengo que hacer algo tan importante, algo que requiere tanto de mí que, aunque esté en condiciones, digamos, normales, necesito mucho más y entrar en ese estado de fuerza y de poder. Estoy leyendo cosas que ponéis también por el chat. Aquí algunos ya lo combinan con la ducha fría. Dudas. Si alguien no comprende alguna parte del proceso, si os surge alguna duda, y comenzamos. Me pregunta Alejo, ¿la parte de potenciar es solo con el pensamiento? Bueno, aquí lo dejo un poquito a vuestra elección. Al final, por supuesto que esto se puede, digamos, mejorar y se puede optimizar. Yo empezaría por el pensamiento, porque al final también es cierto que requiere un control mental grande, porque no olvidemos que a quién no le gusta el sexo y que al final es una energía pues, que también apetece disfrutarla. Requiere un control mental, por eso decía que requiere cierto entrenamiento. Yo de momento comenzaría simplemente con el pensamiento y luego ya cada uno, pues que de la forma que mejor crea, lo potencie, lo mantenga más tiempo, siempre sabiendo que el objetivo de esto en concreto es transmutar y llevarlo mucho más arriba. ¿Me seguís? Genial, voy a ver si hay alguna pregunta más. Bien, algunos pensabais que íbamos a hablar de sexo tántrico. Bueno, todo llegará en Productividad Feroz, no os preocupéis.
De momento esto, así que si no hay más dudas voy a pedir que os pongáis cómodos, ¿de acuerdo? Voy a pedir que os pongáis cómodos. Si alguien, por ejemplo, prefiere durante esta dinámica apagar la cámara por el motivo que sea, por supuesto que la podéis apagar, ¿de acuerdo? No pasa nada. En principio, lo ideal es que lo hagáis todos con los ojos cerrados. Yo también cerraré los ojos, ¿de acuerdo? Simplemente iré abriendo de vez en cuando por si hay alguna cosa que se descontrola, pero lo ideal es que os concentréis, simplemente ya nos conocemos todos y al final pues una dinámica más. Vamos a por ello, chicos. Genial, simplemente yo voy a ir guiando, ¿de acuerdo? Vamos a empezar estos procesos. Insisto, de hecho ya lo adelanto. Simplemente aquí lo que voy a pediros es que conectéis con algún momento que os ayude a iniciar ese deseo. Tampoco es cuestión ahora de profundizar demasiado ahí. Simplemente vamos a repasar mentalmente todos los pasos para que vuestro cerebro ya empiece a asociarlo y a trabajarlo. ¿Tiene sentido? Genial, pues nos ponemos cómodos y respiramos todos juntos 3 veces, por favor. Ojos cerrados. Una más. Genial. Y empezamos en la fase número 1, esa fase de iniciar ese deseo sexual y simplemente lo que quiero es que conectéis con algún momento que os haga pues simplemente encender esa mecha y comenzar con esa activación del deseo. Así que pensamos e iniciamos esa activación del deseo sexual. Y cuando lo tenemos, ese pensamiento, esa activación, vamos a mentalmente, vamos a potenciarlo, vamos a intensificar ese deseo. Vamos a mantenerlo más en el tiempo, vamos a mantenerlo más en el tiempo. Lo tenemos más intenso. Y ahora lo que vamos a hacer es experimentar con la respiración, una respiración que sea profunda, una respiración que me abra toda la parte delantera de mi cuerpo, cómo poquito a poco esa energía se va expandiendo, se va abriendo por mi cuerpo, sube a mi pecho, pasa a mis brazos, sube hasta la cabeza, baja hasta las piernas. Y lo que hago es que esa respiración la acompaño de una visualización de cómo literalmente chorros de energía se van expandiendo por todo mi cuerpo. Y siento como la energía se sigue abriendo. Y literalmente siento cómo tengo más vitalidad, más fuerza, más enfoque, más energía. Lo hago más fuerte, más intenso. Y ahora lo que quiero que hagas es que conectes visualmente, mentalmente, quiero que representes tu propósito. Quiero que aparezcan en tu mente ahora imágenes de tus objetivos a largo plazo. Sigues respirando, sigues intensificando la energía, sigues moviendo, sigues activando tu respiración, pero a la vez proyectas aquello que quieres alcanzar a largo plazo. Y ahora que ya tienes súper claro aquello que quieres, a largo plazo, con tu propósito, ahora que tienes literalmente la energía moviéndose por tu cuerpo, ahora ya estás en el estado óptimo, ya estás en el estado adecuado para enfocarte, para concentrarte, para ponerte a ello. Así que cerramos con la frase de acción, cerramos con vamos a ello en 3, 2, 1. 3, 2, 1, ¡vamos a ello! Podemos abrir los ojos poco a poco. Y la pregunta que os hago es la primera vez, con lo cual, insisto, esto conforme lo practiquéis vais a notar una diferencia abismal.
Pero me interesa que me respondáis si habéis sentido, pues, y eso que estamos en un contexto, pues que evidentemente no es el contexto de cuando estás solo y cuando pues tienes esa parte de intimidad, de estar contigo mismo, pero ¿cuántos habéis sentido esa energía, esa expansión, esa activación con la respiración? ¿Me lo ponéis por el chat? Por ejemplo, Lourdes dice que le ha encantado, que ya se le ha quitado el estrés y el sueño. Nieves le ha cambiado de estado de ánimo. Joana, muy potente. Espectacular, sí señor, esto promete, dice Alejo. Es como que te sientes poderoso, es brutal, o sea, es que es literalmente, es como que te sientes poderoso, Alejo, exactamente igual. E insisto, esto es la primera vez que lo hacéis seguramente y cuando lo entrenas, cuando lo practicas, cuando encima pues ya lo automatizas, tienes ciertos procesos ya pues uno detrás de otro, cuando incluso yo os he puesto una canción pero lo puedes asociar con otra canción que a ti te conecte más con ese estado, literalmente te transforma de una manera espectacular. ¿Estás de acuerdo, sí o no? La pregunta que os hago es, ¿lo vais a poner en marcha, sí o no? Fantástico, Antonio Enrique, a ti también te ha molado, ¿eh? Bien, bueno, ya en la oficina veremos, ¿eh? Genial, pues grandísimo trabajo, insisto, tenía muchísimas ganas de que llegara esta sesión, porque para mí esto es como la herramienta definitiva para cambiar mi estado, para concentrarme pues, en lo que quiero alcanzar a largo plazo, en lo importante realmente para mi vida, para mi propósito. Te da un vigor, te da una potencia, te da una fuerza que, como decía Alejo, te sientes realmente poderoso. Así que os animo a que, por supuesto, lo entrenéis, lo practiquéis, lo uséis y, por supuesto, que eso os permita elevar vuestros resultados. ¿Seguimos a por más, sí o no? Genial. Gracias, Inma, que veo que te ha molado el proceso. Insisto, bueno, os ha molado a todos por lo que habéis puesto por el chat. Calor por todo el cuerpo, mucha energía, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a por más, porque esta clase se llama Técnicas Feroces de Productividad. Y por supuesto quería contar esta, que para mí, insisto, es la más potente, más allá del pomodoro infernal, más allá de la planificación de los 5 minutos cada día. Esto es lo que literalmente, en el momento que lo necesitas, te activa, te mueve y te pone en el estado que quieres.